Buenas, en esta ocasión veremos el tema de motores CD. La primera pregunta nos dice, ¿qué es un motor de corriente directa? Bueno, para saber qué es un motor de corriente directa tenemos que ver realmente ver que estos motores son máquinas que convierten la energía eléctrica a energía mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú le administres una corriente continua a estos motores, estos van a generar energía mecánica ya que su campo, bueno, sus bobinas tienen unos imanes y tienen los polos opuestos y tienen la bobina. Entonces va generando un campo magnético que va generando un trabajo y así mismo generando una energía mecánica que va saliendo hacia las demás, pues va generando el trabajo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que nos dice es ¿qué es un motor de derivación? Un motor de derivación o motor Schur nos dice que el devanado de campo se conecta en paralelo y en paralelo devanado a su armadura. ¿Esto de qué nos sirve? De que el motor va a estar conectado más fácil y va a hacer que su velocidad sea constante y sea buena. Que esta es una de sus principales caracterizaciones, que tiene una buena velocidad. Otra también es que el devanado de campo se puede excitar y se puede, eh, se puede conectar a al mismo voltaje que tiene la armadura. Y un ejemplo claro que tiene este tipo de motores son las máquinas eléctricas, bueno, máquinas herramientas, perdón, como los impactos. Otra de las preguntas que nos dice es que cuáles son las principales características de los motores CD en derivación. ¿Cuáles son sus principales características eléctricas? Bueno, como explicamos en la pregunta anterior, vemos que estos se conectan en paralelo. También su circuito inductor está directamente conectado a la red. Y esto, por tanto, va a tener tensión constantemente. Bueno, contestando a la otra pregunta, ¿qué es una placa de especificaciones de un motor CD? Bueno, estas placas son las especificaciones que vienen del motor, en este caso desde el nombre de la compañía, el tamaño, el tipo de corriente que lleva, cómo se va a conectar dependiendo de qué es lo que vayas a hacer. En este caso si se va a conectar en serie o se va a conectar en paralelo. Esto depende ya de qué es lo que vayas a hacer, ¿no? También el cuánto voltaje necesita cada uno de estos. eh, las revoluciones por minuto. Todo este tipo de especificaciones que vienen en esa plaquita en tu motor. De hecho, hasta en los motores caseros viene. Si tú tienes una bomba con la que subes el agua. Bueno, entonces pues ahí las plaquitas vienen todas las especificaciones que llevan por dentro, que pues tal vez para nosotros o para las personas no son muy importantes, pero para la industria y todas esas especificaciones son muy importantes, ya que eso va a hacer que funcionen muy bien sus máquinas. Entonces, en este caso, el tipo de voltaje, el tipo de conexión, las revoluciones por minutos que te va a dar, no le vas a meter uno de bajas revoluciones a una máquina que necesita más de 10.000 o más, ¿no? Una de las características técnicas que tienen este tipo de placas son pues todo este tipo de especificaciones que vienen, ¿no? Un ejemplo, el tipo de serie, cómo lo vas a conectar, el voltaje, las revoluciones por minuto, la simbología de cada una de esas es una especificación técnica que viene especificada, valga la redundancia, la redundancia, que viene especificada ya. Esto pues ya por eh, muchas cosas, ¿no? Muchas aplicaciones, muchas leyes. Bueno, la otra pregunta que nos dice es ¿qué es el torque de estos motores? Bueno, el torque no es más que el movimiento que se va a generar
por la fuerza que se le va a aplicar, en este caso al motor. ¿A qué me refiero? Los motores tienen la bobina y en la parte de adelante tienen un pequeño brazo. Ese brazo va a hacer que con la fuerza que está generando la bobina, cuando la estás alimentando, va a generar ese trabajo y se va a empezar a mover. Ese tipo de, de cosas solamente bueno, el torque solamente se puede generar cuando tú le aplicas una fuerza. Entonces el torque simplemente el movimiento de fuerzas. En este caso, pues ya tú le vas a aplicar la fuerza al motor y esta va a generar un trabajo y va a seguir trabajando hasta que tú le dejes aplicar la fuerza. Bueno, cuando hablamos de motores eléctricos o de motores de combustión interna, el par nos dice o nos indica a qué tensión está el eje de transmisión de estos motores. También en este nos permite una mejor conducción eléctrica y una efectiva también. Que eso nos dice como definición. El par de un motor es una magnitud física que nos va a indicar la tracción del motor. Bueno, si bien sabemos que existen muchos tipos de controles para estos tipos de motores, los más comunes son los monofásicos y los trifásicos. Y todo esto nos va a llevar a tener una mejor variación de la energía, de que no vaya a haber una, pues un desbalance de esa energía que se está llevando dentro del motor que está generando un trabajo.